Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a una nueva sesión del ciclo sobre opinión pública en el siglo XX. Eh, a la luz del centenario de la publicación de la obra de Walter Lippmann. El ciclo, para que han pasado personas como José Antonio Zarzalejos, Elena, estuvo Jorge Bustos un par de sesiones, también hemos tenido a Daniel Gascón, editor de Letras Libres, y hoy tenemos con nosotros a Manuel Arias Maldonado, a quien presentará Andreu Jaume. Es un honor hacer este ciclo junto al CLAC, junto al Centro Libre de Arte y Cultura. Dentro de los fines de la Fundación está hablar precisamente de la libertad de información, y este es uno de los temas clave de estos últimos tiempos. Nada más, voy a darle la palabra a Andreu Jaume, director del CLAC, escritor y crítico literario, para que pueda presentar a Manuel e iniciar el diálogo. Muchísimas gracias, Albert. Muchísimas gracias a esta Fundación Civismo por acogernos una vez más en este ciclo que ya empezamos a finales del año pasado, en el que venimos repasando, estudiando distintos aspectos del problema de la opinión pública en el siglo XXI, como ha dicho Albert, a propósito un poco del centenario de la opinión pública de Lippmann, y creo que está resultando una experiencia muy interesante porque están viniendo periodistas, gente profesional de la comunicación, escritores, y hoy tenemos el enorme placer y el honor de tener con nosotros a Manuel Arias Maldonado, que es un politólogo, a mi juicio uno de los politólogos más lúcidos, más brillantes y más valientes que tenemos en estos momentos en España. Es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Málaga, ha sido becario Fulbright en Berkeley, en fin, tiene una obra ensayística ya muy considerable, pero además de politólogo es crítico cultural y es especialista en cine, tiene un libro estupendo sobre Vértigo, escribe en distintos medios, en El Mundo, en El Objective, tiene blog sobre cine y sobre cultura en general. Por lo tanto, tiene un perfil transversal, digamos, que es muy adecuado para la cuestión que nos ocupa. Uno de los últimos libros, si no el último que ha publicado, yo creo que es el último, ¿verdad? Es este que tengo en las manos, Verdad y Democracia, o Posverdad y Democracia, porque está el post entre paréntesis y que recomiendo muchísimo, porque es casi, digamos, un compendio, un resumen de todo lo que estamos hablando aquí y de muchísimas otras cosas, por supuesto. Y me gustaría empezar porque hay un capítulo interesantísimo que se titula Controversia del experto, en el que justamente Manuel Arias Maldonado habla de la controversia que hubo entre Walter Lippmann y John Dewey a principios del siglo XX, a propósito del análisis, digamos, del diagnóstico que se hacía del problema de la opinión pública ya entonces, ¿no? Lippmann, como ya hemos comentado en otras sesiones, decía que la democracia no estaba preparada para la opinión pública, para lo que estaba ocurriendo justamente con el desarrollo de los medios de comunicación y esa creación de los estereotipos, y él recomendaba, digamos, un gobierno de las élites en ese sentido, ¿no? Que controlaran la información del conocimiento, y en cambio este Dewey discrepaba de esa visión y decía que el público tenía que involucrarse con los expertos y elegir de alguna manera a esos expertos o juzgarlos, ¿no? Y ahora estamos justamente en una encrucijada bastante interesante, pues también más adelante citas a Manuel Castells, que dice que ya no podemos hablar de medios de comunicación de masas, sino como de autocomunicación y de autoformación de masas, ¿no? Y ya todo el mundo ya no busca tanto informarse o no busca autoridades a las que recurrir, sino que cada uno crea su propio contenido. Esto luego lo comentaremos porque creo que tiene distintas variantes y ramificaciones muy interesantes para todo lo que estamos viviendo. Pero antes sí me gustaría preguntar tu opinión sobre esa controversia, digamos, seminal entre Lippmann y Dewey que también comentas en tu libro. Bueno, pues ante todo, buenas tardes y muchísimas gracias a Albert y a ti, Andreu, por la invitación y a la Fundación Civismo por acoger este acto. Me hace mucha ilusión estar aquí, además con tan ilustres predecesores, ¿no? en esta silla. Me parece muy acertado por vuestra parte haber tomado como punto de referencia esa controversia, porque realmente anticipa en buena medida temas que después han tenido una vigencia constante en las democracias occidentales
y que han cobrado fuerza de manera quizá inesperada, pues al hilo de la digitalización de la esfera pública y además con momentos particulares en los últimos años en los que la opinión del experto ha sido buscada con especial fervor, ¿no? La crisis, la gran recesión, por una parte, y después, desde luego, la pandemia también, ¿no? Que de otra manera. Y de hecho, en la prensa diaria, pues ya de manera recurrente se habla de expertos, dicen que expertos opinan, ¿no? Casi en cada página del periódico encuentras una referencia al experto. Y el problema del experto, pues bueno, podemos después hablar de eso, tiene que ver también con la corruptibilidad epistémica del experto, ¿no? Que es un asunto que ahora podemos tratar, ¿no? Pero claro, lo que Dewey se plantea es, bueno, digamos que la transformación de la sociedad de liberales en sociedades democráticas tiene un primer momento álgido, digamos, que es aquel en el cual se opta por la institución representativa frente a la forma de democracia directa, como quería Rousseau, ¿no? Y son los constitucionalistas americanos en buena medida los que dan forma a la representación. Y ahí ya se plantea un problema, ¿no? Porque la identidad entre gobernantes y gobernados desaparece. Marx, por ejemplo, era partidario de esa identidad, pero claro, esa identidad, como Benjamin Constant respondió a Rousseau, es imposible, ¿no? Hay que delegar el ejercicio del poder ejecutivo, pues, legislativo, etcétera, hay que delegarlo cuando menos, ¿no? Entonces, de alguna manera, la controversia de Dewey-Lippmann tiene que ver con eso, ¿no? Porque, de una parte, lo que hace Lippmann es preguntarse cómo puede la opinión pública influir eficazmente sobre el gobierno cuando el público carece de las capacidades necesarias para evaluar los asuntos públicos, ¿no? En definitiva. Y cuando además se informan a través de medios de comunicación y de relatos producidos por el poder público que tampoco están orientados necesariamente a la búsqueda de la verdad, ¿no? Pero que están interesados o que están ya connotados de una manera determinada. Y él, bueno, es un pesimista y habla de directamente lo que sugiere es una especie de tecnocracia, ¿no? Y Dewey, claro, bueno, pues él esto no le satisface, encuentra los puntos débiles de la tesis de Lippmann, que tiene que ver con la posibilidad de que el experto se emancipe de la tutela pública o de la vigilancia pública y decida por sí mismo y puede decidir mal además, porque sería un error pensar que el experto siempre acierta. Hay controversias también entre expertos. Lo que pasa es que, claro, la solución de Dewey en realidad pues no deja de ser un poco ingenua, ¿no? Claro. Que quizá pueda aplicarse en el nivel local, pero él habla de esa implicación del público, de ese control y de ese pragmatismo americano, ¿no? Que en el fondo tiene que ver con la democracia, yo creo, a nivel local, ¿no? Más que en un país como Estados Unidos, como vas a controlar los aspectos federales, por ejemplo. Es imposible. Pero bueno, yo creo que el toque de atención de Dewey es valioso porque pone atención a aquello que la tesis de Lippmann puede ser susceptible de descarrilar, ¿no? Y la tesis de Dewey no deja de ser un poco la continuación del ideal ilustrado, en el fondo, ¿no? Que es, bueno, hay que preparar, si la ciudadanía está preparada, pues podrá realmente responder a la altura, ¿no? Bueno, es una manera de verlo, sí. Es decir, que tiene que ver con hoy diríamos el empoderamiento, ¿no? Sí. Del público, del ciudadano, que habría de ser capaz de evaluar los asuntos públicos de manera objetiva y desapasionada. Bueno, podemos acusar entonces a Dewey de ser idealista en exceso, ¿no? Y quizá podemos excusarlo porque precisamente escribía en una época en la cual todo aquello estaba en proceso aún de desenvolvimiento, ¿no? Y era difícil quizá anticipar el pesimismo que hoy nos invade cuando vemos cuán poco racional puede ser el público democrático o qué poco motivado puede estar el ciudadano a la hora de informarse, ¿no? Que son realidades que yo creo que con Internet ya, digamos, se han quedado a la vista de manera definitiva, ¿no? Seguramente ese idealismo ilustrado, optimismo ilustrado de Dewey, que objetivamente tampoco era tonto, ¿no? Y sabía que eso tenía sus limitaciones, pues el testigo después seguramente lo retoma Habermas, ¿no? Claro. De otra manera, ¿no? Y quizá en nuestra época pues estamos constatando que Habermas pues quizá también pecaba de un exceso de optimismo, que siempre dice que lo suyo es un ideal regulativo y que bueno, en esa medida no hay que tomarlo como una realidad sociológica ni siquiera inminente, ¿no? Pero bueno, también podemos considerar que lo que hace Lippmann es una primera corrección al modelo ilustrado, ¿no? Y decir, bueno, pues si el ciudadano no es capaz de hacerse cargo de esa tarea, porque no quiere, no le interesa o no puede, pues en ese caso tendrán que ser los expertos, que también a fin de cuentas tienen una tarea de ilustración encima, los que aseguren que los asuntos públicos no conducen, o la decisión pública no conduce al desastre, ¿no? Claro. Al final ese es el problema. Has hablado de emancipación, que me parece que es un concepto clave en este problema, ¿no? Porque, en fin, el saber, la información, en principio es emancipación, y ahora estamos en un punto, digamos, que vuelve a ser crítico, como lo fue también a principios del siglo pasado, que es el momento de la extensión absoluta de Internet, ¿no? Al principio, lo recordamos todos, cuando Internet empezó, digamos, a extenderse, había una ilusión, digamos, de que eso iba
precisamente a emancipar a muchísima gente, ¿no? Las audiencias finalmente serían emancipadas, ¿no? Que antes había un control, digamos, solamente jerárquico, ¿no? De arriba abajo, y que entonces sería la base la que reordenaría, ¿no? Y la que enriquecería seguramente el debate público. Bien, esto no está ocurriendo, ¿no? No está ocurriendo. No está ocurriendo, ¿no? Entonces, ahora nosotros tenemos que formular una crítica a ese ecosistema, pero no podemos salir de él tampoco, ¿no? No podemos, ¿no? Efectivamente. Sí, yo creo que en el libro lo planteo, a estas alturas ya del proceso de digitalización, creo que ha quedado clara que, digamos, no podemos seguir romantizando al público democrático, ¿no? Porque lo que ha quedado a la vista es precisamente que aquellas posibilidades que creíamos latentes en él, que tienen que ver con Habermas, con Dewey y compañía, pues sencillamente no se han realizado ni tienen visos de realizarse en el futuro próximo, ¿no? Y eso seguramente tenga que ver con, bueno, pues con la naturaleza propia, al menos en su fase actual, de una sociedad democrática en sentido propio, ¿no? Una sociedad pues, igualitaria, pero en la que pues, la educación de masas, digamos, no ha producido los efectos que el propio Mill, por ejemplo, en su momento pensaba que tendría, ¿no? Y decía, bueno, pues hablando del tiempo, la educación hará que todo el mundo quiera ir a la ópera en lugar de, ¿no? Pues, Claro. al museo, ¿no? Y esto obviamente pues no ha sucedido y como tú bien dices, pues estamos en un bucle, ¿no? Porque hay que hacer la crítica de una herramienta que se suponía emancipadora, pero que no lo ha sido y tampoco exactamente por la propia naturaleza de la herramienta, porque la herramienta tiene usos y hay públicos que efectivamente sí la explotan adecuadamente, ¿no? Entonces seguramente tiene que ver con los... Es posible que sea un lapso temporal, ¿no? Muy largo. Yeah. Que el proceso de ilustración, como dijo Kant dijo, no vivimos en una sociedad ilustrada, vivimos en un proceso de ilustración, ¿no? ¿Y ese proceso de ilustración cuánto dura? Puede durar varios siglos, ¿no? Pero a lo mejor se frustra también, ¿no? Digamos, ningún sitio está escrito que tenga que realizarse hegelianamente la historia, ¿no? Y también puede ser que el sueño ilustrado fuera un sueño y que volvamos a lo que ocurría antes, justamente, ¿no? Bueno, esperemos que no. Claro, lo que sí sea, digamos que el libro también habla un poco de esto, ¿no? Es decir, que en los últimos años lo que estamos viviendo, quizá la decepción tiene que ver con el fin de un ideal, ¿no? Creíamos que a esas alturas estaríamos ya en una sociedad mucho más refinada de lo que nuestra sociedad es. Y eso tiene que ver seguramente con un exceso de ambición por parte de los ilustrados, que también no olvidemos estaban vendiendo una mercancía, ¿no? Es decir, tienes que legitimar, y la propia modernidad legitima la disrupción que produce prometiendo un resultado. Y ese resultado, pues, de momento no llega, ¿no? Y seguramente tenga que ver con algunos límites que no sé si son antropológicos o que tienen que ver, como digo antes, con la magnitud del proceso, ¿no? Y haga falta mucho más tiempo, igual ni siquiera con eso podemos alcanzarlo, ¿no? Yo a veces cuando hablo con amigos más entusiastas, digamos, de lo que está ocurriendo, de las posibilidades de transformación, me dicen que, bueno, que también hay que tener en cuenta que el nivel de libertad, digamos, que ahora tienen, pues, por ejemplo, muchos lectores o muchos usuarios, muchos consumidores de cultura, es algo absolutamente insólito en la historia, ¿no? Y que eso acabará creando, creen ellos, que acabará creando, digamos, un ecosistema completamente distinto y también generando espacios de crítica y que se están viendo ya también, es verdad, culturalmente, ¿no? Que se está expandiendo, ya están mucho más allá del dominio de los periódicos, de las cabeceras clásicas, ¿no? Tú como crítico cultural, por ejemplo, con... No, yo soy más... yo tengo mi lectura general es positiva, el sí, proceso ¿no? de digitalización. El propio Habermas, en un librito que tiene, donde, bueno, retoma sus investigaciones sobre la opinión pública, ¿no? Tiene su famoso libro Historia y Crítica de Opinión Pública, y se enfrenta a la digitalización, y él dice que, bueno, la imprenta también requirió tiempo, ¿no? Claro. Para su absorción social. Y necesitamos también tiempo ahora para aprender a utilizar adecuadamente esta herramienta tan poderosa, a la que quizá también atribuimos males que no les son necesariamente imputables, ¿no? Ya, que no solo son, claro. Claro, porque hablamos de la coincidencia en el tiempo, de la gran recesión, de la digitalización y de la eclosión del populismo, y establecemos una relación causal que a menudo además pues, indica o identifica a las redes sociales como causante de los otros dos fenómenos. Y bueno, realmente hubo fascismo y hubo violencia política y hubo extremismo antes de la digitalización, ¿no? Lo que ocurre es que, como siempre, la llegada de las nuevas tecnologías pues, generó una ola de entusiasmo pues, exagerada, ¿no? En la que además pues, todos aquellos que pensaban que la sociedad podía abandonar el conflicto y reconciliarse a través de la comunicación, pues seguramente fueron demasiado lejos, ¿no? En sus vaticinios positivos. Pero yo creo que es indudable que si contemplamos, yo creo, el espacio público digital globalmente, ahí sí que te encuentras con espacios donde personas interesadas en, yo qué sé, en Nabokov, en Shakespeare
o en los coleópteros, hacen comunidad a través de las redes. Y crean comunidades virtuales que pueden unir a personas que están totalmente distantes en el tiempo, en el espacio, ¿no? Y eso no existía antes, esa posibilidad no existía antes. Igual que no existía antes la posibilidad de contestar el relato de los medios de comunicación tradicionales, que era vertical, y yo creo que todo eso, digamos, merece una valoración positiva. Sí, además existe. A mí me pasa con música clásica, por ejemplo. Hay un crítico norteamericano que tiene un canal de YouTube absolutamente extraordinario, lo sabe todo, es una especie como está todo el tiempo haciendo vídeos de novedades de música, de grabaciones, y realmente es una especie como de genio, pero no hace nada más que eso, ¿no? Claro. Es un fenómeno completamente distinto, pero que ha creado una red como de enorme exigencia crítica, no es un charlatán ni un... No, y eso claro. no pasaba antes, ¿no? Sí, hay una web también donde se va comentando Ada o el ardor de Nabokov, ¿no? Sí. Claro, es verdad que necesitas saber inglés, es Sí, aconsejable, eso ¿no? también es verdad, sí. Para acceder a ese como mínimo, ¿no? Sí. O sea que yo no tengo una valoración negativa, lo que ocurre es que sí que constatamos que el diálogo cívico, por así llamarlo, pues en general no responde a nuestras expectativas. No, claro. Y se ha deteriorado mucho. Se ha deteriorado mucho. El tono, digamos, civil, ¿no? Bueno, digamos que se ha hecho visible algo que antes permanecía oculto o permanecía incluso no realizado porque no nos podíamos enfrentar tan fácilmente a las personas que pensaban algo distinto a nosotros, y esto ha embrutecido un poco el espacio público, indudablemente. Pero también hay gente en redes que habla serenamente, ¿no? Y también podemos acceder a opiniones muy diversas. Eso es muy importante, yo creo. Hablemos del experto. Decía Hannah Arendt que el estadista se rodea de expertos para luego tomar una decisión en la soledad, digamos, de su juicio, ¿no? Y que en esa soledad hay una especie como de misterio, que es lo que siempre interesó, sobre todo al final, la constitución del juicio, ¿no? Bueno, pero se supone que se rodea de expertos que hablan de una materia desde un punto de vista neutral, ¿no? Eso, de alguna manera, también ha desaparecido, ¿no? ¿Existió? Bueno, también es verdad. Es que yo tengo mis dudas acerca de cómo lamentamos hoy la desaparición de cosas que quizá no existieron, ¿no? No, pero sí que a lo mejor existió, es decir, que hubiera una especie como de common ground, ¿no? Sí. De espacio común en el conocimiento en general, yo creo que era más amplio al menos, ¿no? Que el que hay hoy en día. Por ejemplo... No estoy seguro. No, por ejemplo, a la hora de hablar de cosas de derecho, sí. Yo a veces he echado mucho de menos la imparcialidad de los juristas, ¿no? Porque de pronto parece que pues, la amnistía es constitucional o no constitucional dependiendo del periódico en el que escribas, ¿no? Sí. O dependiendo de la fecha en que te lo pregunten, porque de pronto hay un mes que no lo era y de pronto a partir de cierta fecha ya lo es, ¿no? Sí. Y eso incluso juristas de cierto prestigio que se prestan a ese juego. Y yo creo que antes quiero pensar que había una neutralidad o un consenso un poco más amplio, ¿no? En eso. No estoy seguro realmente. Piensa, por ejemplo, claro, porque hablamos de España, ¿no? La expropiación de Rumasa, ¿no? Por ejemplo, pues seguramente también tuvo avales jurídicos, siendo un asunto muy controvertido y donde seguramente también la identificación partidista ya pesó mucho en su momento. Lo que pasa es que es una cosa que ya queda en la nebulosa del pasado, Pero ¿no? justamente eso, lo he comentado con amigos juristas porque me sacaron este tema de la expropiación de Rumasa y fue muy controvertido jurídicamente, ¿eh? Y se salvaron por los pelos de la cuestión del Tribunal Constitucional. O sea, hubo un debate tremendo. Y yo estuve repasando además el debate parlamentario entre Miguel Boyer y Miguel Herrero de Miñón, y es extraordinario. No, a favor de Miguel Herrero, debo decir. Sí. Porque realmente Miguel Herrero puso contra las cuerdas desde el punto de vista jurídico a Miguel Boyer. Acaba diciendo, no, es que usted es un gran jurista y yo solo soy un economista. Y se veía que estaba, bueno, que tenía que defender eso, porque bueno, es una decisión gubernamental importantísima, pero realmente ilumina bastante. Yo creo que la riqueza del debate era mayor que la que hemos sufrido con la amnistía. Pero ¿no crees que son cosas distintas? O sea, el nivel de las élites era mayor, yo concuerdo con eso, al menos en España. Yo creo que, por ejemplo, los debates jurídicos en Alemania o en Gran Bretaña me parece que todavía son mucho más sofisticados que aquí, ¿no? Y porque creo que también tiene que ver, en el caso alemán, por ejemplo, con el propio orgullo de la clase jurídica, digamos, ¿no? No se deja invadir por el sistema partidista. Y eso ahí quizá yo creo que sí tendríamos que establecer distinciones entre distintas sociedades, ¿no? Pero una cosa es el nivel y otra cosa es pensar que había menos colonización partidista en los años 80 en España. Creo que no, ¿eh? Lo que pasa en los años 80 en España, que la referencia aquí, la hegemonía de la izquierda era tan fuerte que la disidencia era interna a la propia izquierda. No había riesgo de perder el poder. Por lo tanto, no había tanta necesidad de cerrar filas.
acuérdate que el PSOE tenía corrientes críticas, ¿no? En su interior, Sí, por sí, ejemplo, sí, sí, claro, sí, progresistas, sí, ¿no? sí. Que era socialista, por otro Incluso lado, con ¿no? Felipe González con mayoría absoluta había contestación. Sí, sí, Claro, una huelga general, ¿no? Por parte de comisiones. Yo creo que tenía que ver con el hecho de que es el momento en el cual pues, un bloque político puede permitirse la disidencia. Sí. Cuando el poder está muy disputado, eso es más complicado. Pero, volviendo al experto, yo creo que de nuevo tenemos más acceso a, o más posibilidad de evaluar aquello que los expertos dicen, y sobre todo en el caso español, y Amnistía es un ejemplo muy bueno, los expertos se ven obligados a evaluar asuntos que nunca se habían evaluado, ¿no? Por decirlo casi. Es decir, que son asuntos muy graves. Entonces, el Tribunal Constitucional estaba politizado antes, de acuerdo, seguramente lo estaba, pero no tenía que decidir sobre asuntos cuya inconstitucionalidad en principio está manifiesta, ¿no? Cuando lo hace, en el sentido en que el partido del poder lo desea, pues entonces esto chirría mucho, ¿no? Pero no estoy seguro de que hubiera sido diferente antes. Bueno, por ejemplo, en el año, creo que fue en el año 89, al principio de la legislatura del 89, era presidente del Congreso Félix Pons, Sí. y a la hora de prometer la Constitución, los diputados de Ribatasuna dijeron aquello de por imperativo legal, entonces Félix Pons no lo dio por bueno y los expulsó. Se suspendió el pleno, además, durante unos minutos, fue muy tenso. Y luego los diputados recurrieron al Constitucional, que estaba presidido por Tomás y Valiente, y les dio la razón. Yo creo que eso ahora sería imposible. Le doy la razón. A los batasunos, no al gobierno, claro. Ya. No al partido del gobierno. Bueno, es posible. Yo creo que esto hay que dejarlo en suspenso, ¿no? Es probable que así sea. Pasa que en los últimos años hemos experimentado también, claro, una oleada populista, ¿no? Que está acompañado a su vez de una legitimación reforzada del Poder Ejecutivo y, bueno, de alguna manera para muchas personas el Poder Ejecutivo puede hacer casi lo que quiera, porque está legitimado en las urnas. Y eso pues, permite a su vez la contratación de expertos que están casi obligados a decir aquello que el gobierno quiere. Pero yo creo que quizá, me parece que ahí el punto clave sería comparar entre niveles de politización de los expertos en distintas sociedades, ¿no? Yo creo que ese sería el punto clave. Y ahí me parece que es que no todas las democracias son iguales, no todas las culturas políticas son iguales. Yo creo que en España no estamos especialmente bien equipados en lo que a la cultura política se refiere y quizá la identificación partidista pesa mucho en sectores de la intelectualidad o del mundo jurídico, bueno, incluso el mundo académico también, ¿no? Ya. Pero tú ves que el experto de alguna manera siempre ha estado... Siempre ha sido corrompible, sí. Siempre ha sido corrompible, ¿no? Yo creo que sí. Ten en cuenta que a Arendt lo que le impresiona mucho, por ejemplo, ya tiene algunas páginas muy críticas con los expertos, es el asunto de la guerra de Vietnam, ¿no? Sí. Con los papeles del Pentágono, etcétera. Sí. Y eso que manda Mara en el fondo, pues, bueno, creía estar haciendo algo que era positivo para su país, ¿no? Pero ahí es donde ella remete contra los expertos, ¿no? Y lo que pasa es que la tesis de Arendt tiene un punto idealista también, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, claro, pensar kantiana. que es kantiana, claro. Entonces, en el mundo real, un presidente se retira a deliberar, bien, pero quiere ser reelegido, ¿no? Y yo creo que lo que los últimos años se ha puesto de manifiesto de manera brutal es, digamos, cuán lejos pueden llegar los partidos políticos con tal de conservar el poder, ¿no? Y como los partidos son capaces de arrastrar a grandes segmentos de su electorado porque funcionan a través de la identificación con ellos, en unos países más que en otros, ¿no? Esto agrava la responsabilidad de las élites, ¿no? Porque, claro, si las élites cruzan la frontera, hemos visto el Brexit, ¿no? Hemos visto Estados Unidos, hemos visto aquí, ¿no? Pues la gente puede seguirlos. Y eso es estremecedor, ¿no? Pero eso en el fondo quiere decir que a lo mejor el ciudadano no es tan demócrata como dicen las encuestas, ¿no? Claro. Y eso es un abismo, ¿no? Sí. Nos enfrentamos. ¿Y cómo ves el panorama, digamos, de medios de comunicación, de prensa, ahora, después ya de unas décadas de prensa digital, tú como columnista de periódicos digitales, con Objective y de otros lugares, ¿cómo ves y cómo te sientes, digamos, ahí dentro? Fíjate, antes han citado a Castells, cuando habla de la autocomunicación de masas, él escribe eso en 2008, ¿no? O sea, que es una fase temprana, pero yo creo que la expresión sigue teniendo validez, porque en el fondo hace referencia a cómo el ciudadano el individuo, ¿no? En el espacio público digital crea sus propios contenidos, ¿no? Efectivamente. Sí. Y sustituye en buena medida en ciertos contextos, pues, no sé, por ejemplo, en Filming, la plataforma que todos conocemos, antes solían poner junto a cada película la nota que ponían los críticos. Ahora es la nota de la gente. De la gente, sí. Además, en cuanto a cada película tienes que valorar, ¿no? Porque si no ya... y eso tiene mucho que ver con ese proceso de desintermediación relativa, porque siempre hay una mediación que es la que crea la propia plataforma. Entonces yo creo que, bueno, digamos que el impacto inicial que sufren los medios de comunicación tradicionales, bueno, es un impacto fuerte y creo que no han acabado de recuperarse desde el punto de vista, porque no hay modelo financiero, ¿no? Me parece. Yeah.
de eso se salvan los grandes periódicos globales, ¿no? Economist, Financial Sí. Times, etcétera, los periódicos grandes de grandes países, ¿no? En sociedades como la alemana, por ejemplo, ¿no? Que conoces muy bien, donde todavía se siguen vendiendo muchos periódicos, ¿no? Sí, Porque sí, hay sí. una, bueno, se lee más que aquí, Hay una sencillamente, ¿no? demanda además Hay una demanda mayor, la gente está suscrita, los del DITSAI van allí a la universidad a hacer, Sí, sí, ¿no? sí. Y atraen gente. Entonces, bueno, yo creo que hay un problema financiero que aumenta la dependencia que tienen los medios de comunicación del poder político a la hora de financiarse, eh, y que además, digamos, genera una mayor sujeción al paradigma ideológico que los lectores Claro. esperan encontrar, ¿no? Esto además se ha visto en algún caso en España, no sé si un caso en contexto. Cuanto más pequeño es el medio y más depende de las suscripciones, peor, menos, Sí. menos independientes, ¿no? Entonces a veces casi uno desea que tengan mucho dinero de grandes empresas, ¿no? Y eso les da un margen mayor de libertad, aunque no puedan criticar a esas empresas, ¿no? Bueno, entonces, en fin, yo siempre he estado cómodo escribiendo en digitales, ten en cuenta que para mi generación, que un poco es la tuya también, Sí, ¿no? sí, totalmente. Digamos que durante muchos años los espacios estaban cerrados. Había 4 periódicos, Sí. los columnistas de siempre, que envejecían a ojos vista año tras año, ¿no? Y no se podía entrar, ¿no? Había un mercado muy, muy cerrado. Y la digitalización y la crisis rompen eso y abren espacios nuevos, ¿no? Uno puede colocarse más fácilmente, aunque a cambio, por supuesto, se gana mucho menos dinero, ¿no? Obviamente. Ahí lo que queda es preguntarse si la fragmentación del mercado, ¿no? Porque al final tampoco es verdad que podamos prescindir de los medios. O sea, sí, por supuesto, hay tuiteros de referencia, la gente puede informarse solamente a través de redes sociales, pero seguimos necesitando puntos de referencia para el debate. Los puntos de referencia los marcan los titulares periodísticos o incluso, bueno, pues algunas noticias en la radio, algunas exclusivas que puedan darse por la mañana en las tertulias, y a partir de ahí organizamos el debate, ¿no? Rara vez el debate se organiza alrededor de lo que dice un tuitero, con muchos seguidores que tenga, que vive pues, en Teruel, ¿no? Eso es más complicado. Entonces, bueno, digamos que ha habido el proceso de fragmentación, también es un proceso de, ¿cómo te diría yo?, de aclaración del panorama, ¿no? En cada bloque ideológico, en todos los países, al final nos hemos quedado unos cuantos medios de comunicación, y lo que hay que lamentar en todo caso es la dificultad que tiene el ciudadano para, enfrentándose a opiniones con las que no está de acuerdo porque pertenecen a otro segmento ideológico, pues valorarlas serenamente, ¿no? Pero eso no es una creación de Internet, porque Internet, no sé si te acuerdas que al principio de la digitalización se hablaba mucho de que en Internet solo teníamos contacto con quienes opinaban igual que nosotros, Sí. ¿no? Bueno, siempre fue una tontería, ¿no? Porque realmente, si eso se producía en un momento, era antes de Internet, ¿no? Uno compraba su periódico, escuchaba su emisora y ya está. Ahora, aunque no queramos, en algún momento entramos en contacto con opiniones distintas a las nuestras. ¿Qué pasa? Pues que las rechazamos con cajas destempladas, ¿no? Es decir, no nos paramos a pensar o a considerar que puedan tener de valiosas o que puedan tener de interesante para nosotros. Aquello que decía Obama de lean ustedes el New York Times y el Wall Street Journal, ¿no? Hagan las dos cosas a la vez. Entonces Claro. es un contexto de profusión y fragmentación. Y esto lo que sí genera, parece, es más aislamiento entre grupos sociales distintos, ¿no? ¿Y no crees también que se ha producido una especie como de degradación? Lo hablamos con Zarzalejos en la primera sesión de este ciclo. Él decía que él vigilaba mucho el lenguaje, ¿no? Sí. Y que creía que los que opinamos en prensa tenemos que vigilar mucho el lenguaje, porque a veces a mí lo que me parece lamentable es que en todos los distintos periódicos, de todo el espectro ideológico, se va creando una especie como de jerga propia, normalmente denigratoria, ¿no? Para hablar del gobierno, para hablar de la oposición, o para hablar de tal, y todavía son como unos chascarrillos, unos chistes, ¿no? Que se van repitiendo, pero que ya pierden valor, porque eso solo sirve para entretener al personal, ¿no? No para hacer pensar lo que decía Obama de leer los dos extremos, pues se podía hacer en este país también cuando uno leía El País o leía El Mundo, Sí. leía ABC, porque había una forma, digamos, yo creo, de opinar y de juzgar cuestiones que podían estar, por supuesto, sesgadas ideológicamente, pero al menos había una apelación mayor a la razón, ¿no? O a zonas al menos en fin, de consenso. Sí, en eso estoy de acuerdo y seguramente lo que ha pasado con el discurso público, bueno, se ha vulgarizado, ¿no? Ha pasado lo mismo quizá con la educación, ¿no? En lugar de elevar el nivel para que el alumno suba, pues lo hemos bajado todos los demás para que el lector se quede, ¿no? Claro. Porque claro, y realmente eso se nota, ¿no? Cuando uno escribe textos más largos o textos con un lenguaje un poco más exigente, pues el número de lectores decrece dramáticamente, ¿no? Entonces, bueno, ya eso solo los propios titulares ya se ve, ¿no? El titular cebo que trata de atraer la atención del lector, ¿no? Entonces, bueno, eso, el problema es que o lo hacen todos a una o no lo hacen, ¿no? Porque si solo mantienen el nivel, digamos, semántico, ¿no? y argumentativo unos pocos medios, pues seguramente acaban perdiendo también, ¿no? Porque se van los lectores con otros. Y bueno, ahí está la responsabilidad individual, claro.
obviamente, ¿no? Claro. De hacer uno el esfuerzo por mantener un cierto nivel Claro. argumentativo y racional, ¿no? Pero yo creo que sí ha habido una degradación del lenguaje. No lo aprecio tanto en un país como Alemania, no lo aprecio tanto en un país como Inglaterra, en lo que se refiere a los medios de comunicación. Sí, sí. En Italia quizá tampoco, en Francia tal vez no lo sé. Pero bueno, siempre cuando uno va a Internet, lógicamente la gente se expresa sin tapujos y ahí sí que hay una degradación. El problema es que los medios de comunicación se aproximen a eso en lugar de hacer lo contrario, ¿no? Otra de nuestras invitadas, Elena Herrero Beaumont, que trabaja en vigilancia de medios, Sí. con el estudio de medios y tal, nos decía que solo un 10% de la gente se informa a través de prensa, o que lee prensa, ¿no? Sí, Un nivel muy bajo, ¿no? bajísimo. ¿Y cómo lo ves tú como profesor en contacto con una gente joven? Si te da esa impresión o qué medios utilizan. ¿Ya son privados, son canales de internet, youtubers, son influencers? Bueno, leyendo hace ya tiempo a Sartori, ¿no? Pues él insistía mucho en esto, ¿no? En la ignorancia de masas como, bueno, como dato de la democracia, ¿no? Entonces, durante la mayor parte del tiempo fingimos que no es así, ¿no? Y de hecho, a veces pues criticamos algunos eslóganes de partidos políticos como si dijeran a nosotros. No se dirigen a nosotros, se dirigen a Claro. otro tipo de votante que lógicamente no va quizá a hacer el escrutinio, ¿no? de la corrección verbal o la racionalidad del enunciado que ahí se expone, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cuando además se va a los datos concretos, ¿no? ¿Qué significa lector? ¿Cuántos artículos lee cada mes? ¿No? Realmente el programa es desolador, ¿no? La ignorancia de las masas democráticas, por así decirlo, y no lo digo peyorativamente, es un dato objetivo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hace una democracia con eso? ¿No? Claro. Es muy complicado. Yo lo he constatado, indudablemente, además no solamente doy clase en primero de Derecho, ¿no? Claro, sino también en cuarto de Periodismo y bueno, los jóvenes no pagan por la información que reciben, ni siquiera los futuros periodistas, y se informan poco. Están en contacto con la realidad política de una manera muy superficial, que es a través de las redes sociales, pero quizá ni siquiera buscando la información, simplemente tienen un teléfono móvil y por tanto las cosas llegan. Y eso antes no sucedía. Antes el que se evadía de la política, a sus amigos, a lo mejor escuchaba de fondo un Pero telediario, ahora ¿no? es imposible prácticamente. Ahora es que te llega e incluso Sí. se ha convertido la política en una parte de entretenimiento, ¿no? Sí, Es un sí. elemento lúdico, deportivo, si quieres competitivo también, que tiene que ver con, ¿no? Pues con meterte en el presidente del gobierno, con meter la pandemia, ¿no? Pero eso no es información, obviamente. Entonces, claro, eso que, insisto, tiene niveles según los países también, eso siempre hay que matizarlo, pues le pone las cosas muy difíciles a quienes aspiran a tener una política, bueno, no diré yo racional, porque es imposible, quizá también en forma indeseable, pero sí un poco más juiciosa, ¿no? Pero eso sin duda es así. ¿Qué hay otros canales? Bueno, sí, hay otros canales, claro, están los canales de TikTok, pero bueno, no me dirán, ¿no? Arcadi Espada suele contar que Miquel Roca les solía decir, yo si pudiera tener un contacto directo con el votante, con el electorado, sería maravilloso, o sea, saltarme a los periodistas, ¿no? Pues esto es lo que de alguna manera está pasando, ¿no? Sí, claro. ¿No? Y eso Trump lo vio quizá de los primeros, ¿no? Claro. A través de Twitter, ¿no? Bueno, ya sabes lo que decía Churchill, ¿no? De los 5 minutos con el votante Sí. en medio y déjate creer en la democracia, ese también Sí. él, ¿no? Sí. Lo cual también quizás es injusto, ¿no? Porque claro, una democracia en la que solo decidan las élites, pues estaría sesgada por las élites, ¿no? Ese es el problema de la epistocracia, en última instancia, es el problema que tiene, ¿no? Y algunos autores, Brian Kaplan, ¿no? Y que ha estado en España hace unos días, pues plantean esta idea de hacer exámenes para que la gente pueda votar o no. Pues está muy bien, pero en el fondo estarían desincentivando la participación, que ya es baja, ¿no? Y en algunos países, como en las elecciones congresuales norteamericanas, es bajísimo, ¿no? Pero claro, el problema es el contacto directo sin mediación, permite al político colocar mensajes y eso facilita el qué? Pues que el mensaje más sensacionalista llame más atención y por tanto se convierta en norma. Es lo que ha entendido Trump. Es su Trump y forma de ganar. Podemos en su momento, Sí. claro, son todo pues Sí, sí. exageraciones, hipérboles, ¿no? Promesas de medida, el Brexit también buena medida es Y una metralleta, ¿no? de alguna manera, ¿no? Como galope de guis para que no haya tiempo ni siquiera de comprobarlo. Sí, invadir ¿no? la zona, ¿no? Claro, claro. Pues ahí. Y ha funcionado, obviamente, ¿no? Sí, claro. sí. Aunque, de nuevo, aquí hay que matizar que, bueno, Estados Unidos tiene una larga tradición de elección de personajes extravagantes, ¿no? Quizá no tanto como Trump o no a nivel de presidencia, pero bueno, ha habido luchadores libres que han sido gobernadores, etc. Es una democracia peculiar y además incorpora por su naturaleza presidencialista un elemento populista casi por definición, ¿no? ¿Y no te da la sensación, mirando sobre todo, o quizás más evidente, quizás en todo el mundo occidental, pero el caso de Estados Unidos creo que es paradigmático, un tema que últimamente me preocupa, es la desaparición de la protesta civil?
Por ejemplo, cuando uno ve a Hollywood, los Oscars, como todos los actores prácticamente callados y no hay, Hollywood era tradicionalmente, si quieres, un poco de postín, ¿no? Un poco falso, pero en fin, siempre había como una protesta y uno recuerda cuando le daban un Oscar a Vanessa Redgrave, que era trotskista y esas cosas, ¿no? y que protestaba contra el sionismo y todo esto parece que está como de pronto y en la calle tampoco hay gran protesta en Estados Unidos, digamos, es como si se hubiera silenciado, se ha pasado un poco a las redes, pero tampoco, no sé si hay una especie como de señalamiento público de miedo de protesta, de poder decir, precisamente de poder expresar tu opinión, ¿no? Sí, a ver, en Estados Unidos es probable que después de la victoria de Trump, que fue más contundente de lo que esperábamos casi todos, ¿no? Sobre todo a la vista de las encuestas y de cómo ha entrado como una apisonadora, ¿no? a la Casa Blanca, sí que existe una cierta, bueno, pues estupefacción, ¿no? Por parte del sector de oposición al mismo y que hay un poco de miedo a ser señalado, efectivamente, eso puede darse. Pero bueno, no creo que, por ejemplo, en Europa haya tanta apatía cívica, ¿no? No estoy tan seguro. En España, por ejemplo, los actores sí protestan, ¿no? Otra cosa es que protesten contra cosas que a lo mejor nos parecen indignas de protestar y no protesten contra aquello que quizá entendemos nosotros que deberían protestar, ¿no? Pero creo que has mencionado un factor clave, que es que la protesta en gran medida se canaliza desde las redes, ¿no? Sí. Y esto, el slacktivism que se llama, ¿no? El Sí, activismo sí, del sí. vago, que claro, es más barato, El ¿no? activismo del vago, sí, sí. Y además se ha demostrado que es menos eficaz, ¿no? Pero incluso la protesta multitudinaria es menos eficaz que implicarse en el proceso político, por otra parte, ¿no? O sea, que realmente no está claro ahí que hay ganancia y que hay de pérdida en eso, ¿no? Pero bueno, piensa que, por ejemplo, en España tenemos una tradición de protesta cívica organizada por los partidos, ¿no? En buena medida son los partidos los que están detrás de la mayor parte de los movimientos de protesta, salvo con las excepciones, ¿no? El País Vasco, por ejemplo, en su momento. Sí. Entonces, bueno, en Estados Unidos quizás es más preocupante porque es una sociedad civil fuerte, que ha tenido una tradición de crítica, ¿no? Pero todo está un poco relacionado, ¿no? Está como teledirigido, ¿no? Todo, de alguna manera. Tanto la protesta como la adhesión, digamos, ¿no? Hay cada vez menos conciencia, bueno, sí, en general, ¿no? Hay cada vez menos conciencia cívica sobre realmente cuál es un problema, ¿no? Y si un gobierno, aunque tú hayas votado hace una ley que de pronto pues, no estaba en su programa electoral, ¿no? Y pues debería parecer algo escandaloso, ¿no? Bueno, debería, si uno no solamente se para a pensarlo, sino que además ten en cuenta que si uno consume la información a través de aquellos medios de comunicación que van a justificar esa norma, dándote un relato ya mascado que se, digamos, adapta a tu creencia preexistente, tú no ves el problema. No te parece problemático. El problema en todo caso sería que no protesten aquellos que ven la gravedad del asunto. Claro. ¿No? Pero incluso en España las protestas con la amnistía, al fondo, pues las hizo el PP, ¿no? También sacó a la gente a la calle de manera modesta, pero no ha habido una protesta cívica independiente. No. Y eso tiene que ver con la debilidad de nuestra sociedad civil. Eso, pues precisamente. Claro, pero eso es un mal endémico de España, ¿no? Sí, aquí sí. cofradías, asociaciones deportivas y poco más, ¿no? Y esto, pues, es un problema nuestro muy serio, claro. No, sí, es verdad, una tradición, además, estatista fuerte, Sí. ¿no? Y es una pena, pero es así, ¿no? Sí. Toda la efervescencia participativa de la transición se diluyó después, ¿no? Sí, porque ahí fue muy fuerte, Sí. ¿no? Pues estaba construyendo y había mucha controversia, muchas cosas, ¿no? Sí, también había una herencia, supongo, de los movimientos sociales de los 60, ¿no? Sí, el 60, antifranquismo, claro, sí. Claro. Entonces, bueno, en otros países yo creo que es más fuerte, fíjate en Francia, ¿no? En Francia no han dejado de protestar, ¿no? No, Protestan por encima de sus posibilidades, ¿no? Sí, es mucho. Claro, bloquean el sistema político, de hecho, ¿no? Sí. De las tradiciones, yo es que creo mucho en la cultura política y las tradiciones nacionales. En la propia tradición, sí, Tiene claro. mucha fuerza eso para explicar los fenómenos políticos. Sí, porque tú coges una ley de, no sé, la ley de transparencia danesa, que es perfecta, la pones en España y no funciona como la danesa. ¿Por qué? Porque el gobierno pone excusa, los jueces no se implican, la gente no protesta, ¿no? Entonces creo que eso es muy... No es que siempre los institucionalistas dicen, bueno, no haga usted genetismo, ¿no? La gente no está determinada por su cultura. Bueno, ya lo sé, no soy tonto. Pero hay unas mentalidades, hay unas tradiciones, hay unos hábitos que condicionan la vida política. Sí. El cambio Yo, posible como es te más decía, difícil. voy mucho a Berlín, me irrita mucho porque en Berlín todavía no se ha desarrollado algo que está en todo el mundo, ya que es el pago con tarjeta de crédito. No, allí no. Y es que todavía con efectivo en muchísimos sitios. Sí, y me acaba irritando. Pero me dicen los alemanes, no, los berlineses, que son una especie de aparte en Alemania. Y aquí no nos gusta que nos contorne en qué nos gastamos el dinero. Fíjate. Y eso viene de muy lejos. O sea, Sí, a que el banco vea yo que me he tomado 3 gin tonics. Pues no, hombre, no. Es interesante porque es una ciudad que vota a la izquierda, incluso a la extrema izquierda, pero que tiene esa conciencia libertaria, ¿no? Totalmente. Eso es muy valioso, yo creo. Tiene que ver con la peculiaridad de la historia ¿no? Claro. Sí, pero fíjate, el ciudadano alemán
Yo viví ahí un tiempo en Múnich, recuerdo que me pillaban todos los años precisamente la decisión de Merkel de cerrar las centrales, y unas protestas en Stuttgart por una estación que iban a hacer. Era la época del Wutbürger, ¿no? El ciudadano furioso o airado. Sí. Y claro, me parece en aquella época que el ciudadano alemán protestaba en exceso, ¿no? Es decir, que hacía un mundo de una cosa muy pequeña. Pero bueno, realmente eso seguramente sea preferible. El problema es, digamos, que cuando solo te trasladas a España, aquí a la calle solo sale a la izquierda, ¿no? Sí. Por lo general. Entonces, bueno, hay un monopolio de la calle que tiene que ver con la capacidad de movilización de partidos y sindicatos, ¿no? Y eso, digamos, crea pues, un tablero, ¿no? que no está equilibrado. La respuesta a eso sería, bueno, es que la derecha tiene el poder económico y tal, pero bueno, un poco, ¿no? Un poco simplista, un poco vieja, ¿no? Sí. Entonces tiene que ver, yo creo, con, y lo estamos viendo en esta última legislatura, con la falta de cultura democrática. Exactamente. Del Estado de Derecho, las reglas del juego, eso no se toca. Tener conciencia de eso, ¿no? Sobre todo, claro, del peligro que es además incluso, ¿no? Lo que pasa es que y perdón que te interrumpa, digamos que la democracia liberal es un artefacto mucho más sofisticado que la conciencia media del ciudadano que está llamado a protagonizar. Es verdad, sí. Y por eso la responsabilidad de las élites. Claro. Entonces, si las élites, no sé, si un fiscal general de Estado no dimite cuando debe, sea justa o no sea justa su imputación, el problema es de las élites. El ciudadano no lo va a entender. No va a entender, sí. ¿Y este hombre qué hace exactamente? No depende del gobierno, esto, ¿no? Ese es el problema. Sí. Los partidos, ¿no? A ver, quería decir algo. Una pregunta, Félix Ovejero, que es común, dice muchas veces que las palabras tienen consecuencias, ¿no? Sí. Lo atribuye también a todo lo que ha pasado con el nacionalismo, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener que desde el poder político se hable de medios y pseudomedios? Sí, Félix me presentó el libro en Barcelona. Muy gracioso, porque decía él, bueno, es que eso que dices de distinción entre hechos y opiniones, hechos, habría que hablar de observaciones. Y digo, bueno, Félix, no sé. Digo, si matan a Kennedy es un hecho, ¿no? Dice, bueno, te lo concedo, ¿no? Es muy gracioso el intercambio que tuvimos. Además, me encanta a Félix discutir en ese plano. Sí, porque le gusta la filosofía de la ciencia, exacto, ¿no? Claro, que es muy interesante. Bueno, la importancia toda la del mundo, claro, toda la importancia del mundo. El fenómeno de España es muy interesante, creo, porque, o sea, podemos decir, Trump y Sánchez por igual critican a los medios, ¿no? Los acusan de fake news, cualquier cosa que no les gusta de fake news, de la tesis en adelante, bien. Es un rasgo común, pero Trump no engaña a nadie, ¿no? Digamos que él pues, entra como elefante en cacharrería y se atribuye una legitimidad que no tiene, pero en el caso del gobierno español es muy interesante cómo el discurso sobre la calidad de la democracia es perpetuamente reproducido mientras se socava esa misma democracia. O sea que, digamos, se dice, voy a controlar los pseudomedios en nombre de la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de prensa para mejorar la búsqueda de la verdad. Claro, es una cosa muy perversa, ¿no? Y está muy bien hecha, hay que decir que los asesores de Moncloa seguramente pues leen estos libros, ¿no? Y aprenden cómo funciona el ciudadano medio y lo hacen muy bien, ¿no? Pero por supuesto es una palabra que tiene implicaciones muy negativas, ¿no? Es decir, un medio que es un pseudo medio es colocarle el marchamo de no veraz, ¿no? Mentiroso, interesado, etc. La pregunta sería, ¿ante quién funciona eso? Y ahí llegamos ya a la compartimentación de la sociedad, ¿no? Es decir, funciona para aquellos que dan crédito a lo que dice el gobierno o sencillamente pues, no quieren que haya alternancia política, ¿no? Sencillamente. Entonces eso tiene mucha fuerza, claro. No digamos ya si se traduce en leyes o en, claro. Hablando del modelo económico de los medios de comunicación, también algunos medios se han quejado de que solo la etiqueta o el que el gobierno los haya mencionado o dejado caer sin mencionar hace que algunas empresas se lo piensen varias veces a la hora de... Sí, lo que pasa es que eso, que es así, remite a un problema más amplio que es la falta de autonomía económica de los medios de comunicación, ¿no? No sé si fue Sarkozy en su momento quien planteó dar una especie de subvención a todos los medios, ¿no? Que supongo que cumplieran ciertas características básicas por igual, ¿no? Sin distinción de ideología, para tratar de sostenerlos, porque ciertamente la naturaleza de los medios de comunicación es ambivalente porque son por una parte, bueno, que se diría que tiene una triple dimensión, ¿no? Son actores políticos, lo quieran o no, son, digamos, empresas que tienen que dar beneficios y además son fundamentales para formar opinión y que los ciudadanos puedan informarse, ¿no? Y cómo cuadrar ese, ¿no? Es muy complicado. Entonces, que los periódicos dependan de los anunciantes y dependan de la capacidad del poder político para influir sobre los anunciantes es muy mala noticia. Pero claro, si los ciudadanos no pagan por la información que reciben, pues ¿de quién es la responsabilidad, ¿no? Yo creo que ahí
en España hay un déficit crónico muy, bueno, no sé cuántos periódicos se venden hoy en día, pero las cantidades son, si no recuerdo, la última vez que lo leí, las cantidades son ridículas por una Ridículas, población de sí. 50 millones de habitantes, Son ¿no? Es una ridículas, cosa... sí, sí. Entonces, claro, eso, como he dicho antes, hace a los periódicos mucho más dependientes del poder, ¿no? Y si el poder no es justo a la hora de repartir, ¿no? Aquello que puede repartir, pues el problema es muy serio, ¿no? Creo que podemos abrir ahora la conversación.